Shabbat Shalom, mis hermanos, y el Eterno les bendiga en este John. Vamos a continuar con esta parashá Shemot, que significa nombres, en la número 13. Estamos en el capítulo 5, verso 1, pero vamos a recordar lo que el Eterno también le dijo a Moshe, que él volviera de donde estaba, de Midian, ¿no es cierto?, a la tierra de Misrayim, porque todos aquellos que procuraban la muerte de él ya no estaban, ya habían muerto, ¿sí? Entonces, hay una similitud con Yeshua. Recuerda cuando Yeshua, por medio de sueños, le dijo a Joseph que descendiera a Misrayim, porque corría peligro su vida. Fue el tiempo donde Herodes en aquel tiempo mandaba matar a todos los niños. Entonces él se escondió en Misrayim. Pero también vino de nuevo el Malaj y le dijo a Joseph que volviese a Israel, porque aquellos que procuraban la muerte del niño ya habían muerto. ¿Sí? Eso está en Mateo capítulo 2. Hay una gran similitud ahí con esta acontecer de esta narración, ¿no es cierto? También vemos que en este capítulo, ¿sí?, en el capítulo 5, verso 1, dice que viene Moshe y Aarón viene a ser también lo que el Eterno le puso a Moshe, porque dice allí, una vez que el Eterno se le manifiesta a Moshe, y Moshe, bueno, replicaba y replicaba, y por allí no quería Moshe entrar en razón. Entonces se enoja el Eterno, le dice: ¿yo acaso no conozco a tu hermano Aarón, que él habla bien? Entonces él lo pondrá, dice el Eterno, a su lado para que se presentara con Faraón. Entonces vemos la existencia también de que tiene que haber una presentación delante del rey, porque si vemos, era Melech de Misrayim, en Faraón. Y de alguna manera el Eterno hace las cosas correctas, ¿sí? ¿Cómo podría decirle a alguien, o cómo alguien dejaría ir a un pueblo así nomás, verdad? También parte del propósito del Eterno es que Faraón endureciera su corazón, la cerviz, ¿no? Para que el Eterno también de alguna manera manifestara su poder, pero no tan solo a Misrayim, sino a toda la humanidad. Entonces Faraón, o Farón, ¿sí?, en hebreo, iba a ser el instrumento que el Eterno iba a utilizar, ¿sí?, por el cual él iba a desatar esa ira, esas plagas, esos poderosos sucesos que acontecieron en la tierra de Misrayim, para que su pueblo también sea libre. Entonces vemos aquí en el capítulo 1, si me siguen, el capítulo 5, perdón, verso 1, dice: después entraron Moshe y Aarón a Faraón, y le dijeron: Yahweh, el Elohim de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Entonces vemos que, por ejemplo, ahí donde dice deja ir, es Shalach. Habíamos visto una para allá que también se llamaba envía, ¿sí? Y esta palabra habla de Sheliach también, que es enviado, como los apóstoles del Mashiach. Entonces, de alguna manera, esto tiene que pasar, ¿sí?, por un orden, o por cierta obediencia, o por cierto respeto, o habría un marco legal que cubría al faraón, ¿sí?, donde no permitía que el Eterno, ¿no?, de alguna manera, creo yo, analicemos juntos esto, no podría, digamos, de una manera legal sacar a ese pueblo. Porque vemos que cómo entra el pueblo de Israel a Misrayim. Entra por causa del hambre. Si vemos allí uno de los salmos, no, a ver si lo podemos buscar rapidito. Uno de los salmos, el 105, justamente estaba acá. Dice que Elohim provocó hambre en la tierra al hacer escasear el alimento, pero envió delante de ellos a un hombre, a Joseph que fue vendido como esclavo. También seguimos leyendo el verso de Salmos, ¿no es cierto? Esta cita de Salmos dice que Joseph se entregó como esclavo, estuvo atado con grilletes, etc. Entonces, pero vemos de alguna manera que el pueblo de Israel descendió, ¿sí? Esos 75 personas con Jacob descendió a Misrayim de una manera como que voluntaria, ¿no? Entonces, de alguna manera, después de 200 años se levantó este faraón que no conocía ni siquiera a Joseph, y mucho menos a Jacob, y como que desconoció al pueblo de Israel. Y yo creo y pienso esto porque cada faraón debía tener una capacidad intelectual bastante importante, porque se decía que en la época, ¿no?, si no mal recuerdo, un faraón debía interpretar, digamos, o saber la lengua de los 70 países, 70 regiones en aquel entonces. Entonces no cualquiera podía ocupar ese cargo de faraón, y también poder escudriñar la historia anterior era parte de ser un rey. Entonces el no conocer, creo que lo ignoraba, ¿no? El no conocer, el que no quería saber nada, ignoraba lo que había sucedido y desechaba de alguna manera esa parte de la historia, si bien se conocía el pueblo de Israel. Entonces, de alguna manera había un marco legal donde no podían de alguna manera arrebatar a esos esclavos, porque recordemos que si ellos se dieron de manera voluntaria y posteriormente eligieron vivir allí, criar a sus hijos, tener familia y pagar tributo es como pagar impuestos, ¿sí?, por los servicios que la tierra de Misrayim también le ofrecía a cada uno de ellos. Entonces ellos pagaban un tributo por ser extranjeros en esa tierra. Vemos que no cualquiera, o no podían ellos irse así nomás porque sí, y por eso mandó el Eterno a Moshe, a Aarón, a que hablaran con Faraón. Y el propósito, habíamos dicho, del Eterno
con todas estas cuestiones va a hacer que Faraón se endureciera el corazón, ¿sí? Se enorgulleciese a sí mismo, se enalteciese y reinara la soberbia sobre él. Vemos que en parte eso es pecado, ¿sí? Y cuando hay pecado hay una abertura, cuando hay pecado hay, digamos, como decíamos nosotros, ¿no? Por cada acción hay una consecuencia. Entonces, por un pecado también hay una consecuencia. Entonces, vamos a verlo más adelante. Dice el verso 2: y Faraón respondió, bueno, acá antes de irme, cuando dice que se fue a celebrar fiesta, ahí dice shagab, que significa así, festejar, ¿sí? ¿Festejar qué? O alegrarse, o hacer fiesta. Entonces, cuando el Eterno, una de las maneras de interpretarlo es que el Eterno dice, que le dice Moshe a Faraón, dice, porque el Eterno quiere que su pueblo le celebre fiesta, ¿sí? En el desierto. Pero en vez de decir fiesta, que su pueblo celebre al Eterno en el desierto, ¿sí? Y sabemos que el desierto es un periodo de prueba, en el desierto no hay nada, en el desierto estamos absolutamente dependiendo de Él, del Eterno. Entonces, quería justamente esto que sucediese con su pueblo, que le festejase al Eterno mismo en medio de la nada, en medio de la dependencia de Él. Eso quería el Eterno para su pueblo. Dice allí, y Faraón respondió, ¿quién es Yahweh para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Yahweh ni tampoco dejaré ir a Israel. Vemos que el faraón ya estaba, ¿no es cierto?, como medio terco, esa terquedad que muchas veces nos hace cegar los ojos, ¿sí? Y ellos dijeron, el Elohim de los hebreos nos ha encontrado. Wow, ahí cuando dice el Elohim de los hebreos habla de Ibrim. Ibrim habla también de Eber, ¿no? Y eso significa el cruzar. Cruzar todos aquellos, el Elohim de todos aquellos que cruzaron. ¿Cruzaron a dónde? Cruzaron a una nueva esperanza, cruzaron, digamos, a una nueva expectativa. Cruzaron, cuando cruzamos de una vida hacia la otra. Entonces, todos aquellos que estaban esperando en las promesas del Eterno, a eso vino a buscar el Eterno, porque dice, el Elohim de los hebreos nos ha encontrado. Entonces, el Eterno fue el encuentro de aquellos que los esperaban, que estaban pendientes de estas promesas, y justamente hablamos de las promesas que el Eterno le hizo a Abraham, que su pueblo iba a estar cautivo, ¿sí?, en tierra ajena, pero él mismo lo sacará con mano fuerte. Y también a Joseph o a Jacob se le dice que él iba a descender y el Eterno iba a ir con él y también iba a hacer volver a él mismo, pero hablaba de su descendencia. Entonces, esa promesa estaban esperando estos hermanos de aquel entonces. Entonces, el Eterno se le presenta a ellos, todos aquellos que habían esperado, habían creído en el Eterno. Y dice allí, iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto. ¿Sí? Ahí camino de 3 días es algo simbólico también, podríamos decirlo, en nuestro tiempo, ¿no? Cuando empezamos a creer en el Eterno, ¿sí? Y si bien digamos, implicancia, esta enseñanza es para nuestra vida, también para aquellos que la escuchen, aquellos que crean realmente, que le crean al Eterno, que crean en sus promesas, que tienen un cambio radical en sus vidas, ¿no? El cruzar, de estar de un estado y pasar al otro, ¿sí? Avanzar de alguna manera, y todos aquellos que le esperan al Eterno, también dice el pasaje anterior, en este mismo pasaje que estamos leyendo, y dice allí también que camino de 3 días, camino es la letra Gimel, que es el puente o es el camello, es aquellos que se preparan para una nueva revelación también. El número 3 habla de revelación, habla de desafíos, habla de ser nuevos. Recordemos que el tercer día también resucita el Mashiach. Entonces es un cambio, es una transición que hacemos nada más y nada menos en el desierto, en la dependencia del Eterno. Dice, y sacrificaremos a Yahweh nuestro Elohim, para que no venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. Bueno, esa palabra, para que no venga sobre, bueno, ahí, donde venga es paga, ¿sí? Para que no venga es paga, justamente, dice allí, bueno, es suplicar, ocurrencia, pero hay otra traducción, ¿sí? Si vamos al interlineal, vamos a buscar el paso número 3, vamos a buscar este mismo verso, y sacrifiquemos, bueno, acá ya directamente lo traduce ahí, no nos golpeará, y justamente es paga, la palabra paga, que significa afectar por accidente o violencia, pero también una de las definiciones es herir. Entonces, de alguna manera, ¿qué estaba diciendo? ¿Qué le estaba diciendo Moshe a Faraón? Estaba diciendo, si tú no nos dejas ir, el Eterno mismo vendrá, dice, y nos pegará, nos herirá con pestilencia o con espada. Recordemos que espada también es un arma. Entonces lo que estaba diciendo indirectamente, él vendrá a hacer guerra a vosotros. Y esa palabra a vosotros o nosotros puede incluir tanto al pueblo de Misraim como al pueblo de Israel. Entonces ninguno se va a salvar, quizás quiso decir, pero él sabía muy bien que todos aquellos que creen en el Eterno tienen un lugar reservado, guardado, donde él los protege. El 4, 5:4 dice, entonces el rey de Misraim le dijo, ahí dice el rey, el Melech, el Melech. Melech, ahí lo están viendo, es rey. Entonces, Faraón era un rey, era un Melech. Tenía autoridad sobre todo el perímetro o toda aquella región.
Entonces el Melech de Mizraim le dijo, Moshe y a Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su obra? Esa palabra cesar es también interesante, es para, que significa, entre otras cosas, dejar suelto, abandonar, soltar. Entonces, de alguna manera, ¿por qué ustedes sueltan al pueblo de su obra? ¿Por qué hacen que el pueblo suelte la obra? ¿Sí? Y ahí en la última parte del verso dice, idos a vuestros cargos. Bueno, esa palabra cargos es diferente a cesar, porque es sibla. Shibla habla de un trabajo, pero trabajo de una manera forzosa, ¿sí? De una carga, de una pesa. Bueno, vamos a verla en el otro interlineal para comprender un poco que esta palabra, en el último verso, a vuestras tareas. Entonces vamos a ver lo que significa aquí, es cebala, ¿sí? Es carga dura, tarea pesada, ¿sí? Entonces, vuelvan a sus cargas, le dice Faraón allí insensiblemente. Entonces el capítulo 5 dice, el verso 5 dice, dijo también Faraón, he aquí, el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros le hacéis cesar de sus cargos. Esa palabra cesar viene a ser un derivado de Shabbat, ¿sí? Ustedes le quieren hacer que tengan descanso, ¿sí? Ustedes quieren que el pueblo tenga descanso. Eso está diciendo, es Shabbat la palabra allí. El 6, y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo. Esos cuadrilleros es tremendo, porque estos son aquellos que oprimen al pueblo, son aquellos que están encargados para oprimir, para hacer cumplir, bueno, ahí dice acechar, espiar, exhibir, conducir al trabajo, oprimir, partícipe activo, opresor, tirano, etcétera. Son los encargados de hacer sufrir al pueblo de Israel. Así es. Dice, y los cuadrilleros del pueblo que le tenían a su cargo y a sus gobernadores diciendo, de aquí adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como ayer y antes de ayer. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Entonces ahora me detengo y quiero hablar un poquito acerca del nombre de Faraón. ¿Sí? ¿Cómo está compuesto el nombre de Faraón? Por ejemplo, vemos el nombre como la Pei, la Reish, la Ajin y la Hei. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hay algo bien curioso con respecto al nombre de Faraón, que era un rey, un melech, y ahí la Reish habla de reycita amigo del principal, habla de rey también. Y me suena, ¿por qué? Porque si hablamos de pei, hablamos de boca. ¿Sí? Esa palabra pei habla de boca o palabra. A ver si la vamos a ver, marcarla de alguna manera. Miren ustedes, a ver si la encuentro. Pei, ¿dónde estás pei? Bueno, esa ahí, bueno, ahí es un puntito, no sé si la dice boca, hablar y palabras, ¿sí? Después la res está un poquito más abajo, ahí donde marca, dice cabeza principal, persona primero, ¿sí? Y después vamos a ver la ajin, ¿sí? La ajin, que está aquí un poquito más arriba, esa es ojo, ver y visión, ¿sí? Y después tenemos la G un poquito más arriba, ahí la marqué, es ventana, mira, contempla, o sea, hay el que mira, ¿sí? El faraón mira y también contempla. Si detengamos uno un poquito allí, entonces, acá, ¿qué pasa con la palabra Faraón? ¿Qué pasa con la palabra Faraón? A ver si sale acá la palabra Faraón. Miren, vamos a ver cómo se escribe la palabra Faraón. Porque ustedes tengan ahí, está la P, ahí la marqué un poquito para que ustedes la vean ahí. Bueno, la P, la Resh, la Ajin, ¿sí? Y la G. Entonces, la P es la boca, es hablar. Entonces vamos a formar una palabra, ¿sí? Que signifique o que de alguna manera nos hable de la conducta de este faraón o de los faraones o de la persona que va a venir en un futuro, porque también podemos hablar de una manera futura, ¿sí? De una manera profética. ¿Por qué digo profética? Porque si vamos a Daniel, capítulo 7, verso 25, ya lo vamos a leer, pero primero quiero dejarle esto, quiero dejarle que ustedes entiendan, ¿no? Que la boca, la palabra, con su boca habla grandes cosas. ¿Les suena ese versículo? ¿Sí? Este principal dice, y se siente el principal, el primero, y él lo observa, ¿sí? La ágil, el ojo, contempla a todos aquellos que se levantan o que se quieren levantar en contra de él. Entonces él se siente Dios, se endiosa de alguna manera, y ve y contempla a este pueblo y dice, no, este pueblo se sigue creciendo así, se nos va a venir en contra. ¿Qué pasa en los últimos tiempos? Vamos a ir a Daniel, voy rápido aquí a Daniel. Daniel capítulo 7 habíamos dicho. Dice Daniel capítulo 7, verso 25. Sígame allí usted. Quiero apuntar esto, es bastante extenso porque a mí me encanta poder escudriñar todas estas cuestiones. Dice el 25, estoy aquí, Daniel 7, 25, y hablará palabras contra el Altísimo. Entonces ahí vemos que y hablará palabras, vemos dos veces nombrar palabra o hablará. ¿No suena como una pei? Claro que sí, y hablará palabras contra el Altísimo, es decir, aquel que se levantará en los últimos tiempos, dice, y a los santos del Altísimo quebrantará. ¿Qué estaba haciendo en ese tiempo Faraón? Estaba quebrantando, oprimiendo, castigando.
Dice, y pensará en mudar los tiempos, la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempo ilimitado. Pero lo que interesa aquí es, él hablará palabras contra el Altísimo. Entonces, la Pei habla, en el sentido del nombre de Faraón, que él habla mal, habla palabras infladas. Y hay otro versículo también, en Daniel 8, vamos a Daniel 8, bueno, estamos en el 7, vamos a pasar al 8. 8.23, ¿qué dice Daniel 8.23? Algo referido a esto, que también me llama la atención. Dice, y al cabo del imperio de estos, cuando se cumplirán los prevaricadores, bueno, en el pasaje, acá en el último verso, voy a marcarlo para que me sigan ahí, dice, levantaráse un rey altivo, lo están viendo allí, un rey altivo. Esa palabrita dice, y levantaráse, o sea, se levantará, en otras palabras, un rey altivo de rostro, dice allí, y entendido en dudas o en enigma, según la Reina Valera. Entonces, ¿quién se va a levantar? Un rey, Reshid, principal, un Melech, que será parecido a este que estamos hablando aquí, por lo menos en Shemot capítulo 5. Vamos a continuar con la lectura aquí, Shemot capítulo 5. Después ustedes también sacarán sus análisis, ¿no?, con estos temas bastante interesantes. Quiero ir a una partecita y voy a avanzar un poquito más, porque todo esto es lo que habla, por ejemplo, en el 8. Y habéis de ponerles la tarea del ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos, ¿sí? Es decir, y por eso levantan la voz diciendo, vamos y sacrifiquemos a nuestro Elohim. Entonces el Faraón dice, no, estas personas, Moshe y Aarón, vienen a levantar la voz, a que quieren irse de aquí a hacer sacrificio. No, eso es porque están pensando solamente en las cuestiones del Eterno, están pensando solamente en las cuestiones de su Elohim. Y yo voy a acabar con eso. ¿Qué pasa en el sistema? Porque recordemos que también Faraón, Mirrayín, habla de un sistema, habla de un gobierno. Y ese sistema es el que lo oprime, ¿sí? El que añade una y otra vez, ¿no? Que, por ejemplo, el aspecto más sencillo que podemos dar un ejemplo es una novela, ¿sí? Una serie, no, que quiero ver la novela, que no acabo de ver la serie, o nos atareamos con qué cosa, con las tareas de nuestros hogares, con la construcción de nuestra casa, con los afanes que tiene esta vida, con un auto, con un vehículo, con nuestra misma pareja. Entonces, ¿qué está pasando? No nos deja espacio para hacer nada. Estamos corriendo de aquí para allá. Estamos totalmente turbados, llenos nuestra mente de cosas absolutamente carnales, que tienen que ver con lo físico, con lo literal, con esta vida. Y no estamos dando lugar, no estamos dando prioridad a los asuntos del Padre, del Eterno. Entonces, en alguna manera, este sistema está venciendo, está haciendo que su pueblo, el pueblo del Eterno, caiga en esa red, en esa trampa, en la ruleta, en la rueda de hámster, ¿sí? Y no pueda librarse. Entonces, de alguna manera, el faraón de este tiempo actual, ¿sí?, está ganando esa guerra, está ganando esa lucha, ¿sí?, manteniendo a todos aquellos atareados, cargados, preocupados, ¿sí?, con ansiedad. Entonces, no pueden escapar esas personas, no pueden escapar, no pueden hacerse un tiempo, no hay prioridades, no hay organización. Eso está hablando la Escritura. Veamos, escudriñemos, sintamos lo espiritual, poder separar, discernir estas cosas. Nos habla de los aspectos de nuestra vida actual. Vamos a pasar al verso 10. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo, aquellos que oprimen al pueblo, y sus gobernadores hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho Faraón, yo no os doy paja. Es decir, que ya el gobierno te va a dar el material, la materia prima, para que tú trabajes. Tú te vas a tener que buscar esa materia prima. Vas a demorar más, el gobierno se va a escatimar en gastos, no va a gastar, no va a invertir. El gobierno ahora, ¿qué va a hacer? Va a dejar que consumas lo poco que tengas, ¿sí? El gobierno ahora va a subir los impuestos, el gobierno ahora va a dejar que tú empieces a gastar lo que tienes. ¿Y qué va a suceder cuando gastes lo que tienes? No vas a dar más, con deudas. Bueno, acá hay unas imágenes que, para hacer un poquito más gráfica, quiero mostrar algunas imágenes que una familia o en el entorno de la familia, hablando, la deuda o los asuntos financieros son muy importantes, muy importantes. Hay muchos consejos que podemos darle, que la Torá también da acerca de los asuntos financieros, pero hablando de Faraón, hablando del aumento, hablando de que ya no hay materia prima, hablando de que ya no dejan a aquellos principiantes o a aquellos primerizos que se aventuran a tener su propio negocio, aquellos que buscan emprender, ¿no es cierto? Buscan salir a flote y cada vez se hace más cuesta arriba, más duro, ya no alcanza, o si uno no lo hace por sus propios medios, si no hay herencia, si no hay ayuda, si no hay sostén, no se puede realizar. Entonces los costos van subiendo y lo que hace el sistema es desgastante para el pueblo. Y hablando de aspectos meramente actuales, ¿no?, en la actualidad.
Entonces, el sistema, más allá de que estemos de alguna manera ignorando todo esto, porque ya se nos ha normalizado todo este asunto. Y bueno, sí hay que ir a trabajar, por supuesto que hay que ir a trabajar, todos los días hay que ir a trabajar, pero estamos en la misma rueda, no podemos salir, porque trabajamos y pagamos, trabajamos y pagamos, trabajamos y pagamos, ¿sí? Pero eso no debería de ser así. Hay otra forma, hay otra, hay otra propuesta por parte del Mashiach, por eso esperamos el reino milenial, ¿sí? Donde todas estas cosas no podrán oprimirnos más. Bien. Hablando un poquito de los gobiernos, del Estado, vamos a avanzar un poquito más, ¿sí? Dice allí, en el verso 18, vamos a seguir el verso 18 para ir cortando ya, dice allí, bueno, el 17 dice, y respondió, estáis ociosos, sí, ociosos, por eso decís, vamos y sacrifiquemos a Yahweh. Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de dar la tarea de ladrillo. Entonces, ¿qué estaban construyendo en ese tiempo? Alguien se preguntó, ¿qué estaban construyendo en ese tiempo? ¿Por qué había ladrillos? ¿Por qué ese modo, digamos, de trabajar o de hacer esos tipos de ladrillos que con paja? Dice algunos que a la orilla del río Nilo estaba supuestamente esta fábrica, bueno, muy precaria, ¿no? Donde tenían los moldes, donde con la paja lo mezclaba con el lodo y se lo dejaba secar al sol. Pero ¿qué estaban construyendo? Si vamos unos pasajes antes, dice que, por ejemplo, en el 4.12, si no me equivoco, 4.11, dice que ellos estaban, perdón, en el 1, el capítulo 1 de Shemot, habla de que ellos estaban construyendo, ¿sí? Ahí voy a leer, el capítulo 1, ¿sí? Vamos a, así ustedes también lo ven. Vamos a ver qué estaban construyendo ellos. Uno 11. Dice, entonces pusieron sobre él comisario de tributos que lo molestasen con sus cargas y edificaron a Faraón, o Faraón, la ciudad de los bastimentos Fitón y Ramsés. Entonces, Fitón y Ramsés, esas ciudades, ¿sí? Algunos dirán megalíticas, otras con estructuras bastante importantes con respecto a la arquitectura que se manejaba en ese tiempo. Vamos a ver, bueno, esta ciudad allí queda de Ramsés, porque esa es la tumba de Ramsés, Ramsés II, que es quien se dice o se sospecha que también estuvo en esa época de la salida de Misraim. Fue el último faraón que vio al pueblo salir. Entonces, esa es una de las obras que hacían en aquellos entonces. Vemos que también esta ciudad allí donde estamos viendo es la ciudad de Pitón, ¿sí? Donde se construía. El pueblo de Israel tomaba el trabajo, el costo de mano de obra era casi gratuita, la que hacía Israel solamente le pagaban la comida, le pagaban lo que se generaba por día, nada más. Entonces una mano de obra bastante barata era la de los hebreos, del pueblo de Israel en aquel entonces, muy injusto por cierto, donde clavaba cada vez más el pueblo por su pronta salida, por su redención. Entonces, volviendo al pasaje, vamos a ver un poquito, vamos a avanzar un poco más, vamos a leer el verso 19. Vamos a leer el verso 19 del capítulo 5, ya termino, hermanos. Dice, entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción, habiéndoles dicho, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Entonces vemos que allí los capataces del pueblo de Israel estaban en aflicción, estaban dolidos. Vamos a ver esta palabrita aflicción, es Raá, ¿sí? Raá es malo, es mal. Estaban mal estos capataces que fueron, en el verso 20 dice, y encontrando a Moshe y a Aarón, que estaban a la vista de ellos, cuando salían de Faraón, les dijeron, mire Yahweh sobre vosotros y juzgue, pues habéis hecho heder nuestro olor delante de Faraón y de sus siervos, dándoles el cuchillo en las manos para que nos maten. Bueno, esa traducción aquí, en otra traducción dice abominación, pero abominable, es la misma palabra que se traduce mal olor, hedor, ¿sí? Nos ha hecho delante de Faraón como si tuviéramos mal olor. No somos aceptados delante de Faraón por causa de ustedes. Entonces, ¿qué estaban diciendo ahí? Estaban culpándolos, estaban quejándose delante de Moshe y a Aarón. ¿Por qué esta carga? ¿Por qué vino esta espada contra nosotros? ¿Por qué moriremos nosotros por causa de lo que están haciendo ustedes? Por causa de que lo que supuestamente el Eterno le mandó a hacer. Entonces, ya allí, en el verso 22, vemos que dice, entonces Moshe se volvió a Yahweh y dijo, cuando dice se vuelve, en oración, en clamor, ¿sí? Estaba contristo, estaba Moshe. Estaba triste y se volvió a Yahweh en oración y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Por qué le haces mal a este pueblo? Vemos la palabra afligir también es hacer mal, es ra. ¿Por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Muchas veces nosotros en esta vida también
Hemos dicho lo mismo, no sé ustedes si tocan a mis hermanos, pero en mi caso sí, muchas veces he dicho lo mismo. He dicho, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué causa? ¿Por qué a mí? ¿No? Muchas veces lo vamos a quejar y espero que no sean demasiadas y espero que seamos sensatos y podamos pensar antes de exponer una causa delante del Eterno, del gran Rey. Pero Moshe allí estaba preocupado, estaba afligido, estaba afligido. Esto también nos acontecerá en un tiempo no tan lejano, hablando de profecía en los últimos tiempos, ¿sí? Donde también nos dirán, ¿por qué causa hacemos esto? Moshe y Aarón fueron y hicieron lo que el Eterno les dijo. El Eterno dijo, vaya y hable con Faraón. Una vez, otra vez, y yo endureceré el corazón de Faraón. Por su terquedad, por su soberbia, despertará en él una soberbia, ¿sí? Que será tal que pecará. Entonces, ¿qué va a pasar en los últimos tiempos? Muchos de nosotros testificaremos acerca del Eterno porque ellos eran testigos del Eterno, delante de todo el pueblo de Misrayim. Misrayim ahora es el mundo entero. Estamos en ese mundo, estamos en Babilonia, justamente hablando de lo que construía el pueblo de Israel en aquel entonces, que le costaba, ¿sí? Esa tarea pesada, esa carga que llevaban día tras día. Construían Babilonia, Babilonia, esa torre de Babel, de confusión. Estaba allí inmerso el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué estamos construyendo en esta Babilonia? ¿Qué estamos construyendo en Misrayim? ¿Qué ciudades? ¿Para qué Dios? Y habla nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo con lo que nos da el faraón? ¿Qué estamos haciendo? Nos estamos asimilando, estamos aceptando. Estamos convenciéndonos de este mundo. Este mundo cada vez nos convence más. Estamos tan complacidos con este mundo, ¿sí? Que nos deleitamos en el mundo. Nos alejamos del Eterno. ¿Y qué nos dice la palabra acerca de esas cosas? Vamos a ver qué nos dice la palabra acerca de esas cosas, que se me viene a la mente. Baruch Hashem. Dice ahí el Eterno, uno de los Eliaj, él. Ahí lo están viendo. Oh gente infiel, ¿no saben ustedes que ser amigos del mundo es ser enemigo de Elohim, de Dios? Cualquiera que decide ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. ¿Qué estamos haciendo en este mundo que nos complacemos tanto y olvidamos los asuntos del Padre? Que olvidamos de ser testimonio, de ser testigos, de llevar, dice allí, todos aquellos que guardan. ¿Qué guardan? Los mandamientos, los mismos de Dios, el Eterno. ¿Y qué más tienen? Tienen el testimonio de Yeshua. Yo dije algo que para mí es muy significativo. Que todos aquellos que creen en el Mashiach serán odiados por la gente por causa de su nombre. Entonces que pensemos, que meditemos. ¿Estamos preparados para llevar la encomienda que nos delegó el Eterno? ¿Estamos preparados? ¿Hemos calculado lo que nos va a costar? Es necesario meditar y pensar en esto. ¿Estamos preparados realmente para ir delante de Faraón, para ir adelante de los gobernantes, de personas importantes y testificar acerca del Eterno y lo que Él quiere hacer? Así le dijo Moshe, ¿para qué me enviaste? Porque desde que yo vine, el 23, a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú tampoco has librado a tu pueblo. Ahí está la palabra, hemos venido en tu nombre. ¿A cuántos dicen? Vamos a buscar el texto porque no quiero que sean mis palabras. No quiero que sean mis palabras, quiero que sean las palabras del Eterno. Mire, entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados. No sé si están viendo o leyendo conmigo. Estén atentos, no se duerman, ya termino, hermano. Seréis odiados por todos por causa de mi nombre, de mi Shem, de mi nombre, de mi nombre, de mi Shem. ¿Qué es Shem? El nombre, el prestigio, la importancia, el valor, lo que Él es, su nombre. Aleluya. Entonces, Él dice allí, porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, Shem. ¿Qué está diciendo Elías? Shem. Nombre. Nombre. Aleluya. Ha afligido. ¿Qué ha afligido? Ha hecho mal. Ha hecho mal. Faraón. Ra. Mal. Malo. A este pueblo y tú tampoco has librado tu pueblo. ¡Wow! En los últimos tiempos. ¿Cómo se echarán a nosotros? ¿Cómo matarán? ¿Cómo perseguirán? ¿Cómo habrá tribulación? ¿Y qué diremos? ¿Hasta cuándo, oh eterno Dios? No venga la sangre de tus mártires, de tus santos, de tu Kadosh, Kadoshim. ¿Hasta cuándo no vengará la sangre de tu Kadosh? ¿Hasta cuándo? Eso dirán, porque veremos las cosas que sucederán. Todavía no has librado a tu pueblo. Wow, me conmueve, me conmueve.
¿Por qué me conmueve? Vamos a ver lo que dice el 6.1. ¿Qué dice la divina respuesta? Diría Rab Shaul, lo diríamos todos nosotros, acerca de las escrituras y las palabras que dejó plasmada el Eterno, que vive aún en nosotros. Dice: Yahweh respondió a Moshe: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los ha de dejar ir, y con mano fuerte los ha de echar de su tierra. ¡Wow! Entonces algo tiene que ver que Faraón se endurezca la cerviz y su corazón, que esa soberbia, esa altanería se levante, para que el Eterno pueda tomar a su pueblo con justa causa, porque Él es justo, porque Él se maneja de una manera legal, porque no puede transgredir su propia Torá, no puede Él irse en contra de sí mismo. El Eterno lo hará, esta vez lo hará, y porque Él ha hecho que ese Faraón que se levantó no conoció ni a Joseph ni a Jacob, ese mismo vea la mano del Eterno obrando, poderosa. Aleluya. Así es, mis hermanos. Bueno, voy a ver si me quedó algo más. Algo más me quedó, sí, por supuesto que sí. Vemos que el pueblo de Israel bajó, por último, bajó, descendió voluntariamente. Lo que hacemos nosotros es también voluntario, de nuestra voluntad nos ofrecemos. Pero estamos siendo esclavos, adoctrinados, manejándonos, manipulados. ¿Por qué, dice la Escritura, por qué os esclavizáis de nuevo con los hombres? Si nuestro amo es el Mashiach, ¿por qué? Entonces, mi Rayín, vemos que abre una puerta bien ancha, bien vasta. Como el Mashiach dice, el camino de los hombres, dice, es como bien ancho, y muchos son los que van por ella. Pero el camino que yo les indico es estrecho, y pocos son los que entran en ella, esa puerta. ¿Qué es mi Rayín? Es una boca abierta, bien ancha. Es una puerta de entrada. Pero mi Rayín, a ver si encuentro un texto que hable de mi Rayín. Sí, vamos a buscarlo, por supuesto. ¿Qué es mi Rayín en hebreo? Miren ustedes. ¿Qué tiene que ver, hermano, esto? Téngame paciencia. Esto es lo último que voy a dejarlo. Miren ustedes. Mi Rayín. Esta palabrita allí, al lado de mi Rayín, está en hebreo. Ustedes podrán ver allí que empieza con la mem, ¿sí? La otra es la sadik. Mitz Rajim. La otra es la resh, la yud y la mem. Vemos que la mem, que es donde ingresan todos aquellos a este sistema, a este mundo. Recordemos que mi Rajim es estrechez de mente. Entramos en estrechez, bajamos, descendemos. Es un descenso que hacemos a mi Rajim. Y entramos por esa boca, ahí que se ve abierta, de la mem. Pero hay una mem sofí. Y la mem sofí va al último, ¿sí? Que es totalmente diferente a la mem normal. La mem sofí es cerrada. Vemos que entramos y este sistema nos absorbe, nos consume, pero no nos deja salir. Nos mantiene encerrados. Y si estamos encerrados, estamos cautivos. Hermanos, no nos dejemos encerrar por esa estrechez de mente. Que podamos acudir al Mashiach, para nuevamente decirle que Él es nuestro Elohim y decidir cada día ser testimonio y guardar su misbot. Aleluya. Mi hermano, espero que haya sido bendición y que tenga un excelente Shabbat. Bendiciones.